Shalom Shalom, Parashat Vayakhel. Esta parasha, Vayakhel y Pikudei, con las que termina el Sefer Shemot, el segundo libro de los Hamishah Homshei Torah, se centra en una repetición, entre comillas, de la construcción del Mishkan y de los implementos, de todos estos artículos de poder que había dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo que estaba en el desierto, posteriormente en el templo, el primero y el segundo. Si bien nosotros vamos a leer una repetición de aquello que ya fue dictaminado por Akadosh Baruj Hu a Moshe en las parashá de Trumá, en la parashá de Tetzavé, no es exactamente así, sino que en las parashiot primeras, que son Trumá, Tetzavé, donde se entregan a Moshe todas las órdenes para la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo y de los objetos de poder que van a estar dentro de él. Esto es el mandato, o sea que se manda a que se realice, y en la parashat de Vayakhel Pikudei encontramos la realización, que se realizan, o sea que se hacen a través de un maestro, del maestro constructor del que vamos a hablar en esta entrega, y por lo tanto no es exactamente una repetición, sino que es el bitzua, es la realización del trabajo entregado a Moshe previamente. Hay diferencias entre un relato y otro, las primeras parashot que hablan del mandato y aquellas que se refieren a las realizaciones. Y una de ellas es lo siguiente: al principio, cuando Akadosh Baruj Hu manda la construcción del tabernáculo, aparece mencionado primero la construcción de los objetos de poder, del Aarón Abrit, o sea, del arca de la alianza, de la menorá, el candelabro, de la mesa, de los altares, etc. Y después aparece mencionada la construcción del edificio. Este mandato, dado de esta forma, fue entregado por Moshe a una persona, a un gran iniciado, el gran maestro, que lo va a construir. Sin embargo, cuando el maestro escucha la forma en que se está ordenando la construcción del tabernáculo, tiene como una pequeña reserva y dice: no se construyen los muebles de una casa antes de construir la casa. Primero hay que construir el edificio y después los objetos que van dentro del edificio. Moshe entonces recuerda que así se lo había mencionado a Hashem en el Har Sinai, cuando recibe estas órdenes y recibe justamente estas indicaciones para la construcción de este tabernáculo, que va a ser una representación o manifestación de los poderes de Akadosh Baruj Hu sobre el universo. Y es por eso que le llama Betzel Kel Haita. Dice Moshe: Betzel Kel, a la sombra de Dios estuviste, porque así como tú ahora estás diciendo que debe ser construido, o sea, primero el edificio y después los objetos que van dentro del edificio, así es como Hashem me lo había dicho. Esto es bastante curioso. El Midrash que menciona, que se basa en la forma en que está escrita la Torá, es bastante curioso por el hecho simple que difícil de entender que Moshe haya olvidado lo que se le dijo y que Betzalel haya tenido que recordárselo. Parece más que Moshe recibió una orden de encontrar a la persona adecuada para la realización del proyecto, pero que tenía que pasar algún tipo de prueba, que tenía que entender un poco más en profundidad la forma en que esto tenía que ser construido. Y al parecer esta prueba la realiza, y la persona indicada es precisamente Betzalel. Él es la persona indicada, o la persona que va a realizar el proyecto. Esto simplemente para comenzar a abrir la gran yeriá, el gran suceso de la construcción del Mishkan en el desierto, con todo lo que esto va a conllevar, y el hecho
que una persona va a ser la encargada de realizarlo. Entonces, en nuestra parashá dice lo siguiente. En Vayakhel Pikudei se leen ambas, que se traen lo mismo que ya habíamos visto antes, que tenía que ser donado para la construcción de cada una de los objetos y del edificio. Y en el Perek Lamet Hei, en el capítulo 35, desde el versículo 30 en adelante, se habla ya se refiere a las personas que van a realizar el trabajo, que van a centrarse en el proyecto. Y dice la Torá así, en el Pasuk 30, o sea, en el versículo 30 del capítulo 35 del Sefer Shemot, la Torá dice: Vayomer Moshe el Bnei Israel. Le dijo Moshe a los hijos de Israel: Reú, miren, Kara Hashem Beshem, llamó Hashem, Kadosh Baruj Hu llamó, Beshem Betzalel ben Uri ben Hur. Llamó por el nombre de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur Lemate Yehuda. O sea, que la persona escogida para la realización de esto, el gran maestro constructor, será Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Hur, de la tribu de Yehuda. Hur, como sabemos, era el hijo de Miriam y Caleb. Caleb era de la tribu de Yehuda y Miriam, la hermana de Moshe, se había casado con él y habían tenido un hijo, probablemente más, pero digamos el sobresaliente Hur, que lamentablemente había muerto cuando Am Israel realizaron el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, en estas meumot que hubo, en estos disturbios que hubo antes de la realización del pecado y del pecado del becerro de oro, en lo que esto se haya significado. Alguien quiso oponerse a que esto ocurriera y este fue Hur y resultó muerto en estas revueltas, impidiendo de que el pueblo cayera en una desviación del proyecto, o sea, del plan original que no incluía la fabricación de este becerro. Entonces, él viene de una familia que la conocemos y sabemos que están dentro del CAP, dentro de la dirección del proyecto cósmico original que Akadosh Baruj Hu ha entregado y que se proyecta incluso desde los patriarcas, ¿no? Incluyendo a Moshe, la familia de él, y aquellos que están dentro de este marco, de este ideario. Y dice el pasuk siguiente, el versículo 31, Vaimaleo Ruach Elohim, y lo ha llenado, o sea, ha habido acá como una emanación de Ruach Elohim, de espíritu de Hashem, Bejochma, que se manifiesta en Jochma, Ubitbuna, en Tebuna, Ubedaat, Bejol Melacha, en cada Melacha. Esto quiere decir que el espíritu de Betzalel, la constitución total y completa del maestro, se va a dar en 3 puntos: en Jochma, en Tebuna o Binah. Jochma es la sabiduría, Tebuna o Binah es el entendimiento, y Da'at, comprensión. Son las 3 primeras sefirot, como ya sabemos, Jochma, Binah, Da'at, que forman lo que se conoce en la Cábala como los mojim, los cerebros, o sea, las energías más cercanas a Kadosh Baruj Hu, al Creador, a través de las cuales él hace que la influencia divina, la Jochma, la sabiduría y las demás influencias que rigen nuestro mundo lleguen a nosotros. Entonces él, Betzalel, ha sido llenado, ha sido completado, ha sido completamente envuelto en estos tres mojin, en Jochma, en Binah y en Da'at, para que esto en cada melajá, o sea, en cada trabajo que él va a hacer, van a estar manifestados estas 3 sefirot. ¿Y esto con qué fin? Dice el pasuk siguiente, el 32, Belachshov mahashavot, para poder pensar pensamientos, o sea, para poder crear aquellos pensamientos que se van a transformar en acciones y
y las acciones en objetos de poder, la Asot Bazahav, y de esta manera poder trabajar en el Zahav, en el oro, Bakesef, en la plata, Ubanehoshet, en el cobre. El pasuk siguiente dice el 33, Baharoshet Eden, también para poder labrar, para poder escribir dentro de las piedras preciosas, Lemalot Baharoshet Etz, y también para poder escribir o hacer todo lo necesario en la fabricación de las maderas. Con las maderas tienen que ser utilizadas la Asot Bechol Melachá Mahashavet, en todo tipo de Melejet Mahshev, en todo tipo de trabajo en que sea necesario utilizar la Mahshavá. La Mahshavá, en hebreo Mahshavá significa pensamiento, pero viene también de allí la palabra Heshbon, que significa cálculo, o sea, que estamos hablando que la realización de las obras del maestro van a estar también enmarcadas en una cierta en unos ciertos cálculos, o sea, los números que conforman de alguna u otra manera también la creación de nuestro mundo, como los números ocultos, los números de la geometría sagrada, etc. Leorot Natan Belivo, para poder enseñar, ha entregado esto en su corazón, y después la Torá pasa a hablarnos de otra persona que va a colaborar junto con él, junto con Betzalel, en la construcción del Mishkan. Estamos ante algo extremadamente grave, pesado, enorme, de una otzma, de un poder y de una energía muy grande. Para eso hay que saber obviamente qué es lo que significa la construcción del Mishkan. La construcción del Mishkan, como hemos hablado ya varias veces en varias entregas referente al tema, se centra en el hecho de querer manifestar cómo Akadosh Baruj Hu creó el mundo, y el Mishkan, el templo, el tabernáculo, los objetos de poder que están dentro de él expresan aquellas formas en que Hashem maneja su mundo y aquellas fuerzas que están presentes dentro de nuestro universo. Y por lo tanto son como una imagen del universo. ¿Bien? Lamentablemente hoy día no lo tenemos porque por nuestras faltas y nuestra desconexión con los mekorot, con las fuentes de la energía, hemos perdido por el momento la capacidad de poder ver estas manifestaciones concretas en nuestro templo, Be'ezrat Hashem, que lo podamos ver y pronto. Quería centrarme precisamente en la imagen del maestro constructor, de Betzalel, porque la imagen de él es una imagen paradigmática. Esto quiere decir que Betzalel no va a ser el único que va a tener dentro de sí esa capacidad de poder aunar en su melajá o en su actividad las tres sefirot que se consideran los mojim, que se consideran la machshavá, que son la Jochma, la Binah y el Da'at. Acá la Binah es denominada en la Torah Tbuna. Hoy la palabra Tbuna en hebreo se refiere a algo un poco distinto. Tbuna es la palabra con que se expresa en el hebreo que hablamos hoy el concepto de razón, pero acá está referido a la Binah, o sea, al entendimiento. Como dijimos, esto se centra en la geometría sagrada, el número de oro, en las raíces ocultas con las cuales están construidas las imágenes que giran en este mundo, y por lo tanto es también un proyecto universal, una forma como expresar el cosmos. ¿Quién era Betzalel y cómo amerita tener una capacidad así de poder introducirse tan en profundidad sobre esto? Los comentaristas hablan de él como una persona que conoció cómo Akadosh Baruj Hu había juntado las letras para la creación del mundo. O sea, que cuando Betzalel construye, por ejemplo, el Arca de la Alianza, o construye la menorá, o construye la mesa de los panes, cada uno de estos objetos de poder tiene una historia distinta. Esto no quiere decir que le haya participado, por ejemplo, la menorá. Como sabemos,
fue construida de sí misma, o sea, fue a través de un milagro, pero obviamente este milagro no hubiese ocurrido si no hubiese sido porque el maestro sabía la cantidad de oro y qué oro había que poner en la fragua para poder construir la menorá, y de esta forma aparece que, no sea, la capacidad que tenía también de poder trabajar los metales de manera alquímica eran bastante altas, por no decir las más altas que jamás un ser humano haya tenido. Sin embargo, el hecho de poder saber combinar las letras con las cuales el mundo había sido creado es algo que no es extraño a la Jochma de Israel. Tenemos un libro que es el Sefer Yetzirah, donde aparecen precisamente la forma en que se combinan las letras desde la creación del mundo. Y por lo tanto, Betzalel, de la misma manera que Abraham Avinu, que fue el que escribió ese libro, según su tradición, el libro fue escrito posteriormente por otra persona, pero es la tradición de Abraham Avinu, también conocía cómo el mundo había sido creado cósmicamente a través de la fusión de las letras del Aleph Bet. Y Betzalel era heredero de esa tradición y por lo tanto él conocía, había sido iniciado en eso. Pero él tiene además un factor especial. Nuestra tradición en la Gemara, en Masejet Sanedrim, en la página Samachtet, o sea 69, en la cara Bet, trae un diún bastante interesante sobre desde qué edad un niño puede engendrar, desde qué edad un hombre puede engendrar. Y hay varias opiniones que algunos lo ubican más arriba, algunos más abajo, etc. Sin embargo, hay acá un tema que gira después de este diún, de esta discusión sobre la edad, y nos comienzan los sabios a indicar personas que desde muy temprana edad fueron extremadamente importantes y que sobresalieron incluso siendo muy muy jóvenes, y uno de ellos es Betzalel. La primera pregunta así: Beji avad Betzalel Mishkan, Barkama Have. La Gemara pregunta, no beaftá, no en forma sorprendente, porque viene ya preguntando esto antes, pero sí hay acá un interés en hacer sobresalir un punto extremadamente profundo, precisamente en el tema del que hablamos, que es la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo. Y pregunta, cuando Betzalel construyó el Mishkan, o sea, cuando ocurre esto que acabamos de leer y que vamos a estar a leer en Shabbat, en la Torah en Shabbat, ¿qué edad tenía? Barkama Have, ¿qué edad tenía? Y la Gemara responde, Barteleisar, tenía Teleisar, o sea, tenía 13 años. Dichtiv, como está escrito, Ish Mimelachto, como está escrito en nuestra parashá, además, más adelante en el capítulo 36, dice, Ish Mimelachto Asherehema Osim, cada hombre y hombre según su trabajo que ellos hacen. Y Ish, la palabra Ish, o sea, adulto, se considera a los 13 años. Por lo tanto, es una prueba, una forma textual de poder entender que el maestro tenía 13 años. Ish, cada uno y uno, mimelachto asher hema osin, que ellos hacen. De Tania, inmediatamente la Gemara empieza a explicar un poco más cómo Betzalel realiza su trabajo. De Tania, porque está enseñado, Shana Rishonah, Asa Moshe Mishkan, Shenia Hekin Mishkan, Beshalach Meraglim. Bueno, empieza a decir que el primer año que estuvieron en el desierto se construye el Mishkan, el segundo año se levanta el Mishkan porque se construye en una fecha, pero finalmente se inaugura al año siguiente. Después se envían Meraglim, los espías a la tierra de Israel, etc. Es un plan de lo que ocurre en el desierto. O sea, es la forma en que se organizaron las cosas en el desierto.
precisamente me quiero referir a esto de los 13 años. Es algo obviamente bastante fuera de lo común que un niño de 13 años haya ya tenido dentro de sí la Jochma, la Binah y el Da'at. Si bien la Torá dice que Akadosh Baruj Hu puso dentro de él este Ruach Elohim, el Ruach Elohim no recae, o sea, el espíritu que Akadosh Baruj Hu da de la capacidad de poder conocer el mundo y de poder distinguir en cada cosa y cosa las letras con las cuales el mundo fue creado, que eso es lo que Betzalel podía hacer e imitar. No cualquiera lo tiene. ¿Bien? O sea, no en cualquier persona hay una capacidad de ser un cli, de ser un receptáculo de energía divina. Y Betzalel lo era. Y es por eso que al ser un receptáculo apropiado, Hashem pone dentro de él Jochma, Binah, Da'at, y ese receptáculo se amplía mucho más. Okay. Según la Torá, está recibido Min HaShamayim, o sea, hay una ayuda desde el Shamayim para transformar a Betzalel en lo que fue. Sin embargo, obviamente tenía que él mismo ser algo apropiado para poder recibir esa ayuda divina que lo llevó finalmente a ser el gran maestro constructor. ¿Qué había en él? ¿Por qué ese receptáculo estaba en él? Podemos decir la familia, conectado con Moshe, conectado con Miriam, conectado con Caleb, personas importantes de la tribu de Yehudá. Pero había algo más. ¿Hay algo más en Betzalel? Sí. Los sabios nos enseñan que la capacidad que tiene una persona de poder conectarse con las profundidades de la existencia están mucho más centradas, o mucho más, se ven mucho más, se distinguen mucho más en los niños, en las personas que no han vivido, entre comillas, muchos años. Cuando nosotros nos desarrollamos, crecemos, estudiamos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, etc., ese proceso de socialización nos hace que se cree entre nosotros una textura, una forma de conexión humana de unos con otros. Y esto va haciendo que se pierda la capacidad de la comprensión mística de la realidad. En cambio, en los niños, en los niños pequeños, la capacidad de poder entender que detrás de cada objeto hay una fuerza es bastante más evidente que en las personas adultas. Nosotros lo estudiamos, abrimos libros, vemos nuestras gemarot, nuestras tradiciones, vemos nuestras enseñanzas y entendemos que el mundo es manejado por Hashem, que es Akadosh Baruj Hu quien maneja todo y que obviamente está todo conectado con todo, etc. Pero eso es un conocimiento, es una emuná. Emuná y conocimiento, o sea, emuná y conocimiento en hebreo es prácticamente lo mismo. Sin embargo, en un niño pequeño eso no solamente es algo abstracto, es una realidad. Existe, está allí. Los amigos imaginarios de los niños pequeños no son creaciones literarias. Existen, están allí. El mundo que detrás de cada objeto tiene algo que está presente, existe para el niño pequeño, es real. Y es por eso que a los 13 años se produce justamente el cambio en que la iniciación al ser adulto mantiene aún la capacidad de la comprensión de los niños pequeños y abre el camino a que esa comprensión se construya ahora bajo el conocimiento y la tradición. Y esto precisamente lo representa en forma ejemplar nuestro maestro. El gran maestro constructor, el que va a construir el objeto de poder más increíble que el ser humano haya podido realizar jamás. La imagen del universo recreada en un templo tenía esa capacidad de poder percibir la creación en forma directa porque venía dejando de ser niño y ahora pasaba a ser un ish, una persona adulta. Entonces, hay en él un receptáculo poderoso
Y ese receptáculo poderoso es lo que le va a posibilitar recibir, como dice la Torá, Jochma, Tevuna y Da'at. De algo pequeño, entre comillas, aparece o se construye algo magnífico.